como ayer. Es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio, este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga AM y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos con la presencia de un invitado desde la República Hermana de Colombia, William David Toro Restrepo, quien es apologista católico y tiene un canal en YouTube denominado Enfoca tu Fe. Nos está acompañando y nos va a ayudar con el comentario y explicación sobre el tema. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Numerales 638 y 639 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos en YouTube. Ahí tenemos más de 170 videos con enseñanza del catecismo explicado numeral a numeral. Damos pues la bienvenida a nuestro hermano William David Toro. Buenas tardes, David. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes para toda la audiencia, muy buenas tardes hermano Juan también por la invitación y muchísimas gracias también a Radio Latacunga por esta bonita y hermosa labor de transmitir el catecismo a este pueblo que camina. Perfecto, perfecto. Es un gusto tener aquí a nuestro hermano William de Colombia también. Muy bien. Antes de continuar, queremos que nuestra audiencia conozca a nuestro invitado. Por favor, William, puedes compartir con nosotros el testimonio de vida. Claro que sí, hermano Juan. Bueno, voy a tratar de ser lo más conciso y resumir un poco porque digamos que es un testimonio un poco largo, pero lo voy a tratar de resumir para que podamos ahondar en el tema que nos trae hoy en día a esta ponencia. Entonces, bueno, mi nombre es William Toro, soy originario de Colombia, nací en la ciudad de Medellín. Soy un bautizado católico de vocación, soy felizmente casado, pero aunque fui bautizado de bebé, soy un converso a la fe católica. Yo vengo de un proceso de 16 años en los que atravesé por tres cosmovisiones lejos de Dios. La primera, como ateo militante. Cuando estuve como ateo militante, fui el fundador de una comunidad ateísta en Medellín dedicada a enseñarle a otras personas cómo justificar su ateísmo. Se llamaba el CAM, Comunidad Ateísta de Medellín, y allí les enseñaba también cómo debatir con creyentes. Luego de esto, yo me doy cuenta de que había muchos puntos en el ateísmo que se basaban en conjeturas no demostrables y terminé por hacerme agnóstico. Cuando me hago agnóstico, allí me quedo como en un punto medio en el que estaba a la espera de que me pudieran demostrar quién tenía la verdad, si el que cree o el que no cree. Y en este caminar, tristemente hay que decirlo, por la falta de formación de muchos creyentes,
quien me terminó demostrando la realidad de un mundo sobrenatural fue el ocultismo. Y lo hizo de una manera directa y práctica. Es decir, me lo demostró a través de prácticas de brujería que vi que sí funcionaban y me metí de lleno. Entonces, cuando yo entiendo que había una realidad espiritual, entonces, claro, había un punto en el que yo debía determinar, bueno, y ahora entonces, ¿qué es lo que pasa con Dios? Ahora yo veo que sí existe Dios, pero ¿de qué manera lo adopté? Lo adopté con un anticristianismo muy fuerte y muy marcado. ¿Por qué? Por el tema del problema del mal. Y asumí en mi postura que el malo era Dios y que como tampoco quería como una relación con el demonio, una relación tipo amo-sirviente, entonces terminé como ocultista, de una manera más privada y una manera más individual, ¿ya? Entonces, en todo este caminar, yo lo que hacía era que agarraba del cristianismo, de tal religión o de tal otra religión o del satanismo, agarraba lo que me conveniera a mí y lo utilizaba a mi beneficio, pero no me catalogaba como en ninguna cosmovisión de esas específicas, simplemente me quedaba como ocultista. Y en este ir y venir, conozco a la que hoy en día es mi amada esposita. Eh, con ella aprendí lo que era el significado del amor y este yo creo que fue el puntapié inicial para conocer en realidad a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es amor y yo no entendía lo que en realidad era amar, pues jamás iba a poder conocer a Dios. Y así terminé asistiendo a un retiro espiritual donde la frase de mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce, me hizo adentrarme a profundizar más en los misterios de la fe y entendí que estaba en medio de una batalla espiritual y yo ya no tenía excusas. ¿Para qué? Pues ya no tenía excusas y me di cuenta que tenía que elegir un bando y escogí el amor. Acepté la misericordia de Dios, pedí perdón de todos mis pecados, comulgué como si fuera mi primera y mi última Eucaristía y algo muy importante es que yo salí de aquel retiro a formarme como debía hacerlo. Conocí así la apologética y me enamoré de esta disciplina hermosa que hoy trato de llevar a cabo con caridad y claridad. Perfecto, un testimonio muy hermoso. Aparte de la apologética, ¿qué otras actividades hace en beneficio de la iglesia o dentro de la iglesia? Claro que sí, mi hermano. Pues a ver, esto es un tema que todos debemos dividir en dos, en lo que es nuestro carisma y nuestra espiritualidad. Entonces, mi carisma es efectivamente, como ya lo había dicho, la disciplina apologética, transmitiéndola a través de mi canal de YouTube llamado Enfoca tu Fe, donde impartimos formación y evangelización católica por medio de charlas, prédicas, tengo allí también invitados a los que suelo llevar obviamente pues como para exponer. Y está el otro punto que es la espiritualidad. Mi espiritualidad es en la consagración total a Jesús por María, con el método de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, esta espiritualidad a mí también me gusta tratar de explicarla y transmitírsela a otras personas, porque esta espiritualidad nos ayuda con su método a vivir nuestra fe católica siendo conscientes de nuestros compromisos bautismales. Entonces, dado que hoy en día hay tantos católicos que tienen la común frase de yo soy católico a mi manera, y esa es la mejor manera de no ser católicos, entonces la apologética no la podemos basar únicamente en refutar protestantes o ateos, no, también debemos encaminar a nuestro pueblo que camina, a la Santa Iglesia Católica llena de muchos católicos que tristemente, como lo decía en un principio, mal formados. Entonces hay que tratar de llevarles a ellos esta formación. Y una de las mejores maneras de poder iniciar con esto es a través de la consagración total a Jesús por María. ¿Por qué? Porque cuando una persona lleva el proceso de consagración que consta de 33 lecciones, allí no se acaba.
Allí apenas empieza uno. Entonces, cuando uno en la espiritualidad vive como consagrado, se da cuenta de qué maneras que debe vivir como un católico consciente, coherente y radicalmente viviendo su fe. Ya después de eso, ya uno se puede encaminar a muchos carismas. Hay quienes se vuelven predicadores, hay otros que se vuelven evangelizadores, hay otros misioneros, hay otros que son para dar charlas de matrimonios, o los que nos ha gustado el tema de la apologética, ¿cierto? Entonces ya uno adquiere como un carisma, pero inicialmente un punto muy importante y muy crucial y que nos puede cambiar la vida en un antes y un después es la consagración. Entonces yo creo que esa es como una de las principales actividades y compromisos que tengo con la iglesia, dado que la Virgen María dijo que el mundo se consagraría a su inmaculado corazón. Entonces, esta consagración de la que hablo es la única recomendada por los papas. Y dado eso, entonces me parece que es una de las mejores motivaciones que uno puede tener para transmitir esta espiritualidad tan hermosa. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dar lectura al mártir que se recuerda hoy. En York, en Inglaterra, se recuerdan a los beatos Juan Rochester y Jacobo Walworth, presbíteros y monjes de la Cartuja, en Londres, los cuales durante el reinado de Enrique VIII, por haberse mantenido fieles a la iglesia, fueron suspendidos con cadenas de las almenas de la muralla de la ciudad hasta que murieron. Esto fue en el año 1537. La cita bíblica que hemos seleccionado para el día de hoy está tomada de Lucas del 1 al 7. Dice así: el primer día de la semana, de madrugada, fueron al sepulcro llevando los perfumes preparados. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cadáver del Señor Jesús. Estaban desconcertados por el hecho cuando se les presentaron dos hombres con vestidos brillantes. Como las mujeres llenas de temor miraban al suelo, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los pecadores y será crucificado y al tercer día resucitará. El tema que vamos a analizar hoy con nuestro hermano William es: al tercer día resucitó de entre los muertos. Hermano William, por favor, nos ayuda con una introducción. Claro que sí, mi hermano Juan. Eh, yo creo que la introducción para este tema es básicamente contarle o explicarle a los hermanos de una manera básica por qué es tan importante este tema. A lo leído anteriormente por el hermano Juan, hay que sumarle lo que dijo en la epístola a los Corintios nuestro gran apóstol San Pablo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, San Pablo dijo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por tanto, como católicos, es necesario e importante entender el trasfondo espiritual de la resurrección y conocer los argumentos históricos que tenemos para fundamentar nuestra fe, por dos razones. La primera, porque tener una base firme de nuestra fe nos ayuda a caminar siempre con la mirada puesta en el cielo y los pies en la tierra. Y la segunda, porque cuando sabemos explicar la veracidad histórica de la resurrección, podemos ayudar a otras almas confundidas a entender el cristianismo como la única religión verdadera. Porque, repitiendo las palabras de San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Entonces, ¿qué más tenemos nosotros como católicos y cristianos? La responsabilidad espiritual, la responsabilidad incluso a veces hasta moral con nuestra fe de poderla transmitir a otras personas. Como bien dijo nuestro primer
Papa, el apóstol San Pedro, en primera de Pedro 3:15, debemos estar siempre dispuestos a dar razones de nuestra esperanza. ¿Y qué más nuestra esperanza de salvación, que la conocemos gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Perfecto, muchísimas gracias. Con esta introducción nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Les recuerdo que nuestro invitado es William David Toro Restrepo, apologista católico y dueño del canal de YouTube Enfoca tu Fe. El tema que estamos analizando es: al tercer día resucitó de entre los muertos, numerales 638 y 639. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga, que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, luego pueden dirigirse al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal de Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga en YouTube, y allí va a encontrar este material y muchos más correspondientes al Catecismo de la Iglesia Católica. El primer numeral a analizar es el 638. Dice así: os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte y a los muertos ha dado vida. Esto dicen en la liturgia bizantina. Hermano William, por favor, ayúdenos con su explicación adicional y comentarios al respecto de este numeral. Claro que sí. Bueno, hermano Juan, asimismo, como el catecismo está dividiendo esta explicación del día de hoy en dos numerales, el 638 y el 639, de la misma manera yo voy a dividir entonces también la explicación. Mi explicación se va a titular: La resurrección de Cristo es real, análisis espiritual e histórico de la resurrección. Entonces, en primera instancia vamos con el análisis espiritual, conforme al numeral 638 que acabamos de escuchar. Entonces, lo primero que debemos entender aquí es la promesa cumplida que cita el libro de los Hechos al inicio del numeral. Es decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una promesa cumplida. Pero entonces, ¿cuál es esta promesa? Pues bien, por el pecado original, nosotros fragmentamos nuestra amistad con Dios. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 15. Pero allí mismo nos dio una esperanza de salvación. Nosotros, como seres humanos, tenemos y hemos tenido siempre un anhelo de felicidad y de eternidad.
pero estos anhelos no podíamos alcanzarlos por nuestros propios medios. Así que Dios, en su infinito amor, nos devuelve la posibilidad de alcanzar estos anhelos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Porque sin la resurrección, la muerte de Jesús en la cruz perdería el sentido. Entonces, Jesús, con su resurrección, cumple su promesa y hace que todo el relato de la buena nueva sea real. Eso como primera instancia. Y segundo, pues el catecismo nos presenta aquí también en este numeral 638 a la resurrección como una verdad culminante, como una verdad central, como una verdad fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, pues esto quiere decir que las demás verdades de fe hallan su veracidad y están al servicio de esta verdad central, culminante y fundamental. No son verdades que podamos elegir como se suele hacer hoy en día y mencionábamos hoy en principio, soy cristiano a mi manera o soy un católico a mi manera. No, nuestra fe es a la manera de Cristo y Cristo enseñó muchas verdades de fe que con su resurrección hacen que nuestra adición a ella sea radical. La encarnación, la muerte redentora y la resurrección son tres verdades íntimamente unidas e imprescindibles. Por dar un ejemplo, Cristo manda a sus apóstoles a perdonar pecados, y esto lo vemos en Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23. Esto es una verdad de fe que hoy entendemos como católicos en el sacramento de la reconciliación. Pero esta verdad de fe halla su veracidad porque Jesús resucitó, ya que en el nombre de un muerto no se perdonan los pecados. Así decimos en cada misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¿ya? Siguiendo con este numeral 638, hay una tercera parte donde el catecismo hace una afirmación hermosa tomada de la liturgia bizantina, y es, Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte, y a los muertos ha dado la vida. Bien, la muerte entra como consecuencia del pecado original, y Cristo asume las consecuencias del pecado para redimirnos. El Señor nos redime desde dentro, asume hasta la muerte para matar la muerte. Se somete al imperio de la muerte, pero ésta no puede retener al autor de la vida bajo sus garras. Por eso dice también San Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 15, en el versículo, ya nos subimos un poco hasta el 26, él dice, abro comillas, el último enemigo en ser destruido es la muerte. Cierro allí comillas. Nosotros tenemos muchos enemigos que podemos reducir a tres: mundo, demonio y carne, con los que debemos luchar día a día para nuestra santificación. Pero sabiendo que en Cristo hemos vencido porque Él ha resucitado, entonces nuestro enemigo último, que ya sabemos que es la muerte, va a estar inseparable a nosotros hasta el último día diciéndonos algo así como te espero a que pases por aquí, ¿ya? Pero sabemos que nuestra victoria será plena y la muerte será humillada gracias a Cristo como primicia de la resurrección. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos
Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, William David Toro Restrepo, apologista católico y dueño del canal en YouTube Enfoca tu Fe, nos está acompañando para explicar y comentar el tema Al tercer día resucitó de entre los muertos, numerales 638 y 639, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Radio La Tacunga en el Facebook o también al canal del Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga en YouTube, y allí va a encontrar este material. Nuestro amigo William Toro nos está acompañando en este tema. A propósito, ¿no es familia del padre Toro? Esa es la pregunta infaltable. Bueno, hermano Juan, no, yo muchas veces de chiste digo que el padre Toro es el tío Toro, pero no, no somos así como familia directa. Igualmente somos hermanos en Cristo. Perfecto, muy bien. Voy a dar lectura al numeral 639, que dice así: el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Hermano William, por favor, ayúdenos con su comentario y explicación adicional a este tema. Claro que sí. Bien, como les decía en un principio, la idea es hacer un análisis espiritual e histórico de la resurrección real. Dado que ya en el numeral 638 hicimos entonces el análisis espiritual, que es algo a lo que nos compete a nosotros como católicos en nuestra vida cotidiana de fe, ahora vamos a hacer el análisis histórico para ver cuáles son las evidencias que nosotros como católicos podemos esbozar para demostrar que la resurrección es un hecho real, detectable en la historia. Entonces, la resurrección es el milagro de los milagros. Recordemos que cuando Jesús estaba en la cruz, fue retado. ¿A qué lo retaron? A que ya se había sanado a otros, se había resucitado a otros y demás milagros, pues que se salvara a sí mismo. Y ojo, que esto es muy importante, porque muchos de nosotros dirán: ay, ¿cómo es posible que le hayan dicho esto a nuestro Señor? Pero lo vemos con unos lentes de hoy en día en Occidente, ¿ya? Si nosotros, dada nuestra mentalidad humana, pudiésemos haber estado allí en ese momento, tranquilamente pudiéramos haber pensado algo como que la impotencia de Jesús en la cruz podría estar desacreditando sus milagros anteriores o haciéndolo ver como si todos los milagros anteriores hubiesen sido trucos, ¿ya? Los mismos apóstoles no estaban allí, la mayoría estaban escondidos, muertos del miedo. El único que pudo estar allí con todo el dolor del mundo fue Juan acompañando a la Virgen María, ¿ya? Entonces, la resurrección como milagro es la gran señal, es la gran señal. Y Jesús apeló a esta gran señal cuando los judíos le pidieron en Juan 2:18, le decían: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Y en el verso 19 Jesús les respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. También
Podemos ver una referencia de esto en Mateo 12, 39 al 40, cuando dice que solo les dará la señal de Jonás. Entonces Jesús ya lo había dicho. Ya había dicho cuál iba a ser la señal. Lo que pasa es que en ese momento no se comprendía muy bien porque la idea mesiánica que tenían los judíos en ese momento era muy diferente. Y como siempre, el Señor cambiando nuestros planes por sus planes que siempre van a ser los mejores. Entonces, aquí el catecismo nos dice que la resurrección es un acontecimiento real e histórico. Así que vamos a explicar de manera sencilla cómo podemos demostrarlo. De manera racional, apelando a las fuentes y a la historia. Y lo vamos a ver entonces en 5 puntos. Punto número 1. Cuando reflexionamos con objetividad, nos damos cuenta que el Nuevo Testamento e incluso en otros muchos textos fuera de la Biblia, escritos por cristianos y por no cristianos, hablan explícitamente de Jesús. Y son textos que responden a una temprana creencia de una temprana comunidad en el siglo I, que se expandía año tras año en el mundo. Entonces, la pregunta histórica que hay que hacernos es, ¿de dónde surge esta creencia en esta primitiva comunidad que incluso ha llegado a sostener estas creencias aún aceptando la muerte sin retractarse de ellas? Bien, esta es la pregunta, porque los textos no nos informan la novedad del cristianismo, ¿no? O sea, los textos no nos dicen, es que esto es lo que está pasando en este momento. No, 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 no. Los textos nos están informando una creencia previa que ya había sido transmitida de forma oral y que luego se pone por escrito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando Mateo, Marcos, Lucas, Pablo escriben, ya existían las creencias. Por tanto, nosotros como cristianos apelamos en principio a fuentes escritas, sí, pero son fuentes escritas tempranas que explican de forma explícita de forma explícita que la idea cristiana ya era muy conocida para el momento en que dicha fuente fue redactada. Un ejemplo, la carta que conocemos como Primera de Corintios y que hemos usado ya en esta ponencia fue escrita aproximadamente entre el año 50 y 56. Y el mismísimo apóstol Pablo en dicha carta dice que muchas de las cosas que allí expone ya le habían sido comunicadas con anterioridad cuando tuvo contacto directo con dicha comunidad. Ese es el punto 1. Estos puntos que estoy desarrollando son puntos que nos van a llevar poco a poco a comprender la veracidad histórica de los documentos y de las fuentes para poder esbozar al final el argumento acerca de la resurrección. Si esbozáramos primero el argumento, muchos podrían empezar a preguntar, pero ¿y esto? Pero ¿y lo otro? Por eso hacemos este desarrollo. Punto número 2. Hay diferentes vías para conocer la historia. La vía del documento escrito, la vía de la arqueología y la vía de los efectos. Entonces, el cristianismo no solo es conocido por la vía del documento escrito, sino también de las otras vías. De hecho, el surgimiento del cristianismo es un efecto y se debe analizar con objetividad. ¿Cuál fue la causa? Hay que saber hacer las preguntas. Entonces, ¿cuál fue la causa? Pues bien, la teología cristiana está fuertemente vinculada con los hechos históricos de una persona histórica identificable en el pasado llamado Jesús de Nazaret. Y por medio de esa vía, los cristianos vamos a explicar la razón de nuestra existencia. Ese era el punto 2. Punto 3. Los criterios historiográficos. Entonces, cuando vamos a formular un caso, no solo el de Jesús, debemos mostrar que las fuentes son lo suficientemente confiables para validar la hipótesis mediante dicha fuente. Para nosotros, los más importantes que hallamos en el Nuevo Testamento u otros documentos extrabíblicos son la atestiguación múltiple y las fuentes tempranas. ¿Hay otros criterios?
Sí, por ejemplo, tenemos el criterio de vergüenza, ¿cierto? Hay otros criterios que se podrían utilizar, pero los más importantes que podemos nosotros ver desde el mismo Nuevo Testamento son, como lo acabo de decir, la atestiguación múltiple y las fuentes tempranas. Tenemos múltiples testimonios de testigos presenciales que podían ser desmentidos por aquellos que vivieron en su misma época y lugar y no lo hicieron. Por tanto, tenemos un caso acumulativo de evidencia. Punto 4. Cuando comparamos los documentos del Nuevo Testamento con documentos utilizados en las universidades para hablar sobre el mundo antiguo, la ventaja del Nuevo Testamento es impresionante. 1. Los documentos, en su mayoría, fueron escritos por testigos presenciales. En cambio, otros documentos del mundo antiguo redactan tradiciones que venían comunicando de generación en generación por la vía oral, y aunque nosotros también usamos la vía oral, los documentos escritos que tenemos fueron escritos por aquellos que lo vivieron y fueron escritos muy cercanos a los hechos. Ejemplo, el manuscrito más antiguo que tenemos de la Odisea y la Ilíada están separados por 500 años del original. Y ojo, que es uno de los más cercanos que existen. O sea, si en las universidades, en el momento en el que se enseña historia, se enseña siempre de la Odisea, se enseña siempre de la Ilíada también, que el manuscrito más cercano que se tiene del original data de 500 años de separado. Pues bien, las fuentes que nosotros tenemos de los manuscritos del Nuevo Testamento están solo separadas por 25 años. Las fuentes que tenemos para demostrar el caso de la resurrección son ampliamente superiores en cantidad y en calidad. En cantidad, por ejemplo, tenemos casi 30.000 manuscritos contra más o menos 8.000 del que le sigue. O sea, es extremadamente grande la diferencia. Punto 5. Finalmente, podemos elaborar una línea histórica, la cual, si hemos hecho un estudio objetivo de la confiabilidad de las evidencias, como lo hemos mostrado, no va a tener problema para ser creída por alguien intelectualmente honesto. Así que la línea cronológica que vamos a decir tiene un punto A, un punto B, punto C y punto D. ¿Cuáles son estos puntos cronológicos para hacer esta línea? Punto A, el ministerio público de Jesús de Nazaret. Ese punto A no tiene discusión hoy en la academia sobre la existencia del Jesús histórico. No hay discusión en la academia. Habrá alguno por allí de personas en redes sociales que por memes incluso dudan hasta de la existencia de Jesús histórico. Pero bueno, son unos casos muy aislados y vuelvo y repito, no hacen parte de lo que en la academia hoy ya ni siquiera se discute. El ministerio público de Jesús de Nazaret es un evento histórico en la historia. Punto B de nuestra línea cronológica, muerte por crucifixión. De este punto tenemos estudios forenses que demuestran que Jesús murió, porque hay algunos que dicen, unos listillos que de pronto cogen y dicen, sí, Jesús sí existió, pero lo de la crucifixión no me lo creo, eso fue un doble, fingieron su muerte, hay cuántas teorías conspiranoicas surgen alrededor solamente para negar el hecho de la muerte en la cruz. Pero bien, como decimos, tenemos incluso estudios forenses que demuestran que Jesús efectivamente en la cruz murió. Punto C de nuestra cronología, la tumba vacía. Entonces, efectivamente Jesús muere en la cruz, es depositado en una tumba y, paradójica no, de una manera muy especial, sabemos que esta tumba pertenecía a José de Arimatea, uno de los altos grados en el Sanedrín. Entonces, muchos dirán, eso es mentira lo de la tumba. Hombre, primero que todo tendríamos que mirar la existencia de alguien como José de Arimatea, porque hay dos opciones. José de Arimatea existió o José de Arimatea no existió.
Si José de Arimatea sí existió, y en el momento en el que los apóstoles salen a hablar de la resurrección y de la tumba vacía, cualquier persona podría haber preguntado, bueno, ¿y en dónde enterraron al tal Jesús? Ah, en la tumba de José de Arimatea. Sí, ¿y en dónde queda esta tumba? Vea, ahí. Y efectivamente podrían ir a comprobar que la tumba existe y que la tumba estaba vacía. Si José de Arimatea no hubiese existido, tranquilamente los enemigos del cristianismo que tenían en ese momento y que no eran pocos, tranquilamente hubiesen podido alzar su voz y no existe una sola evidencia histórica que haya alguien que haya dicho que José de Arimatea era un personaje que no haya existido o que esa tumba no haya existido. Por tanto, C, la tumba vacía, efectivamente, otro dato histórico comprobable. Para llegar al punto D de esta cronología. Repasemos. A, el ministerio público de Jesús de Nazaret. B, muerte por crucifixión. C, la tumba vacía. D, apariciones post-mortem de Jesús. Muchos dirán, nadie vio el momento en el que Jesús resucitó, pero eso no es lo que trata la disciplina histórica. De hecho, cuando nosotros hablamos de que tenemos evidencias históricas de la resurrección de Cristo, no estamos hablando de que mediante la historia vamos a detallar el momento en el que Jesús vuelve a la vida. No. Históricamente lo que nosotros demostramos es que este hombre, Jesús de Nazaret, en un momento de la historia estuvo muerto y en un momento de la historia fue visto vivo. Eso sí lo puede demostrar la historia. Por tanto, las apariciones por post-mortem de Jesús, analizadas de una manera objetiva, nos llevan a concluir que efectivamente este hombre que murió ahora estaba con vida y que no era ningún fantasma. Muchos apelan al tema de las alucinaciones, pero resulta que también en entrevista a una agnóstica psiquiatra le preguntaron qué tan posible era que estas 500 personas que narra el Evangelio, perdón, la carta de Pablo, que dice que 500 personas se les apareció Jesús, le dicen a ella, bueno, ¿es posible que 500 personas hayan podido tener una alucinación colectiva? A lo que esta señora dijo, si 500 personas experimentaran una misma alucinación, eso sería un milagro más impresionante que la misma resurrección. Porque asimismo, como dos personas no pueden compartir el mismo sueño, dos personas no pueden compartir la misma alucinación de la misma manera y en el mismo lugar. Entonces, nosotros, de manera histórica, lógica y por sentido común, podemos ver incluso que la resurrección es un acto histórico, es un hecho histórico comprobable. Al final, el único argumento que podrían esbozar los detractores es decir que las fuentes no son confiables, pero para ello deberían poderlo demostrar. ¿Tenemos suficiente evidencia y fuentes para demostrar cada punto de la cronología histórica? Sí, los tenemos. Luego, Jesús resucitó. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos nuevamente con ustedes con el programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado, William David Toro Restrepo, apologista católico de Colombia y dueño del canal en YouTube Enfoca tu Fe, nos está acompañando para explicar, para comentar el tema de hoy. Al tercer día resucitó de entre los muertos.
numerales 638 y 639, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, luego puede dirigirse a Facebook y busque Radio La Tacunga. Allí va a encontrar este video. Y si no puede sintonizar Facebook, luego puede dirigirse a YouTube. Busca Consejo Diocesano de Laicos _ La Tacunga y ahí va a encontrar este material y muchos otros que tenemos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, nuestro saludo reverente, estamos llegando a la parte final del programa, nuestro saludo respetuoso, reverente para toda esa linda audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio La Tacunga y a través de las redes sociales. En especial, pues, nuestro saludo a los apologistas de Colombia. Vamos a darle un saludo a todo ese grupo humano de Colombia que está defendiendo la fe católica. Un saludo para ellos también, un saludo a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Nuestro agradecimiento, hermano William David Toro, por su tiempo, por su predisposición y haber aceptado pues este diálogo, esta conversación de este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final. Adelante. Claro que sí, mi hermano, muchísimas gracias. Me gustaría hacer entonces para esta parte de cierre final una síntesis corta entonces más o menos de lo que ya hemos expuesto y por qué obviamente es tan importante ese tema para nosotros como cristianos, como católicos. Entonces, a ver, hay que entender que los primeros cristianos eran judíos y esos judíos antes de su conversión sabían de la promesa, pero no sabían cómo era que Dios iba a llevarla a cumplimiento. Y es con la resurrección que se dan cuenta que esta es la señal gigantesca de que la promesa ha sido cumplida, que Jesús es verdaderamente quien dijo ser, Dios encarnado. Y por ello la frase que muchas veces solemos usar, creer en Cristo no es lo mismo que creerle a Cristo. Porque cuando le creemos a Cristo, todo lo que enseñó es porque creemos que resucitó de entre los muertos y hoy en día por eso somos católicos, porque Jesús fundó una iglesia, dejó en esta una autoridad, unos sacramentos, etc. Por tanto, si Cristo resucitó, todo esto lo creo porque Cristo lo enseñó. Y de esta misma manera, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo impacta fuertemente en nuestra comprensión de la fe, porque cuando entendemos que es un hecho real en la historia, y asimismo, como los primeros cristianos, muchos fueron mártires, defendiendo la resurrección como una verdad objetiva, asimismo, nosotros debemos entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por tanto, la santidad a la que nos llama el Señor, la debemos tener siempre en la mente. Sabernos salvados por Cristo, pero al tiempo, saber que debemos perseverar para llegar al final de nuestras vidas, a la presencia de Dios en gracia. Como decía mi bien amigo San Agustín, reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Muchísimas gracias, hermano Juan, a Radio La Tacunga, por esta invitación tan especial, tan bonita, para compartir este tema tan importante para nuestra vida espiritual y de fe. Excelente, muchas gracias, William, por habernos acompañado en este tiempo. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga,
donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.